Y esta música y esta música nos dice que está aquí mi queridísima Silvia Arena. Hola, buenas Antes tardes. no te saluda cuando he entrado, Es pero verdad. bueno. Pues ya, hola. Oye, vamos a hablar Buenas tardes a todos. de una cosa que ahora mismo está en plena actualidad, que cuando sucedió ni la propia iglesia o una parte de la iglesia no creía, y hay que ver con el tiempo cómo le ha dado la razón. Son las apariciones de Garabandal, la Virgen del Carmen. Sí, San Sebastián de Garabandal, que está ubicado en la cornisa cantábrica. Además, vamos a ponernos en situación porque esto es muy importante. El que se sepa que esta pequeña aldea de unos 300 habitantes que se dedicaban particularmente a la ganadería y al cultivo de cereales, muy católica, porque allí en Garabandal no había tele. Claro, no había luz eléctrica, no había agua corriente, había una profesora. Aldea, y nunca mejor dicho. Claro, no había cura todos los días, pero sí se rezaba en las casas, se en juntaban. Los años 60, Silvia. Claro, estamos en 1961 en ese momento. Además, en esos años la gente ¿qué podía hacer si no había ni radio ni televisión? Claro, y no podemos olvidar también que estamos a pocos años de la posguerra. Estamos en unos años también que vienen de mucha miseria. Fue el año que yo nací. Claro, exactamente. Estaba ya la cosa como... Pero aún así, este sitio no tenía ni televisión. Y nos encontramos pues con un acontecimiento que evidentemente la Iglesia ya el Papa Benedicto, que en su momento era el personaje de los acontecimientos, veritas acontecimientos, lo llevaba él, que es el que dice si es sobrenatural o no. Dijo cuando le presentaron los estudios, porque hubo una primera comisión, que resulta que el psiconeurólogo, que estaba fisiólogo, además psiquiatra, que fue a ver a las niñas, hizo unas declaraciones posteriormente en el Ateneo de Santander diciendo que se retractaba absolutamente de todo lo que le habían dicho, o sea, del todo lo que él había afirmado, como que era un estado de hipnosis colectiva y de locura colectiva. Ese le hizo mucho daño. Muchísimo, y lo firmó porque, bueno, el obispo de aquel momento dijo... Que además, los 3 primeros obispos lo hicieron... Uno de ellos murió, uno de los más cerriles pero no es que... A ver... Hay apariciones en las que ni siquiera se habla de ellas, pero estas, como resulta que empezó a llegar gente de otros países, ya te digo, científicos, neurólogos, gente creyente, gente no creyente, médicos, ahí va de todo el mundo. Y entonces, claro, la Iglesia ya hubo un momento que no tuvo más remedio que dejar de ir contra Garabandal. Vamos al meollo de la cuestión, que no era un niño, una niña ni dos, eran 4. Eran 4 niñas. Y que estaban absolutamente sincronizadas entre ellas. Sí, y además es importante que tengamos en cuenta que estas niñas, por su condición social, la menor tenía 11 años y la mayor 12. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eran 3 niñas de 12 y de 11. Pero la edad mental de esas niñas en aquel momento, su actividad básicamente era ir unas horas a clase y luego cuidar a los animales, recoger la avena, el forraje. Cuando no llovía y nevaba. Exactamente. Tenían una edad mental de unos 8 o 9 años, por lo que psicológicamente se ha ido viendo, ¿no? Entonces las niñas, pues el acontecimiento es que un día están en el campo del maestro y había un manzano, y entonces empiezan a coger manzanas, pero claro, realmente ellas estaban robando las manzanas, ¿no? Pensamos que ahí hay una religiosidad muy amplia, ¿no? Y muy estricta. Y en ese momento, pues, ante su travesura, pues dicen que lo han hecho muy mal, y se ponen a tirarle piedras al demonio. El demonio ha sido el que nos ha provocado. Sí, y se ponían era un juego también eso, a tirarle piedras. Yo soy del 60. Sí, y le tiraban piedras para que se alejara, todo en tono de juego y de tal. Y en eso se dio como un rayo. Además, aquí, eso es verdad que en todas las apariciones marianas la manifestación inicial es siempre un gran trueno, y luego aparece el ángel. El ángel suele ser siempre San Miguel, es el emisario. Entonces, ellas definen al ángel como un niño
fuerte, pero como un niño fuerte. En ese momento Conchita, todas oyen el trueno, pero Conchita en ese momento cuando la miran está totalmente rígida de rodillas, ha caído al suelo de rodillas, con un estrépito total, en un estado de éxtasis, no pueden moverla, la van a tocar y al tocarla una de ellas entran también. Y entran sucesivamente las tres. Total, que cuando el ángel les anuncia que mañana vayan a Los Pinos, o sea, vayan a esa misma calle, la calleja, y en la calleja, que la Virgen se les va a aparecer. Y entonces, que era el día 18. O sea, por ejemplo, Fátima siempre se ha aparecido los días 13. Para la Virgen el número 13 es como la Trinidad y el 1. Sí. El número 18... Aquí, si nos vamos a la numerología, es el 1 y el mundo, ¿no? El mundo espiritual, porque sería el 4 arriba y 4 abajo. O sea, esto tiene mucha amiga si lo quieres ver desde un plano místico. O, digamos, gnóstico. Bueno, el caso, que me enrollo con las personas. De verdad... Que va la niña, las niñas llegan al pueblo, se encuentran con la maestra la ve pálida, sudando. ¿Qué os pasa? ¿Que hemos visto al ángel? ¿Que hemos visto al ángel? ¿Cómo que habéis visto al ángel? Bueno, venga, pues la maestra piensa que ha podido ser pues un trueno aislado y que le cuentan todo y que no pasa nada, que tal, pero vamos a ver al cura, y qué ha dicho, y esto y tal, bueno, pues vosotras ir mañana, total, que ellas van, y efectivamente se les desaparece inmediatamente que las niñas sienten como una alegría interna, que es lo que ellas llaman la llamada, salen... Cada una en su casa. Eso digo, que están como muy, muy coordinadas. Sí. Estén donde estén. Estén donde estén. Las tres sienten la llamada, que dicen que es como una especie de alegría, cada vez más fuerte, Y la 3 veces. Y a las 3 veces, pero porque ellas, en ese trance, fíjate qué curioso, estamos hablando de un pueblo que la aldea con un poco más de fundamento es Cosío. Abajo. Y de Cosío a Garabandal se tenía que ir en burro, o en mula o en caballo, porque no se podía transitar con coche, aunque hubiera. Y es un sitio totalmente de piedras, agreste. Subir a Los Pinos, allí te escalabrabas y fácil que te rompas una pierna, un brazo, lo que sea. Y las niñas subían tanto de espaldas como totalmente inclinadas, mirando al cielo, hablando con la madre. De noche, de día, lloviendo, hiciera lo que hiciera, y los mozos del pueblo no podían ni seguirlas, de la velocidad que llevaba las niñas. O sea, era algo espeluznante. Era imposible andar como andaban ellas, pues, sobre esas piedras, sobre eso, lo que tú estás diciendo. Claro, luego fíjate, cuando entraban en el trance, las niñas caían, pero con un estrépito tremendo de eso de que se han partido las rodillas. Es que no es normal que no se las rompieran. Pues exactamente. Pues los médicos y todos se echaban las manos a la cabeza y decían, es que están intactas. Cuando entraban en éxtasis era impresionante, veían las cabezas completamente inclinadas. Totalmente. Coordinadas entre las 4, que es lo que te quería decir antes. Perfectamente, andan para atrás. Aquello de las medallas, que llevaban las medallas para que la Virgen las besara. Sí, las medallas, fíjate tú qué cosa, porque... Y los anillos. Los anillos, medallas, incluso una polvera, que eso fue una cosa muy curiosa, sí. Las dejaban en una mesa en la entrada de la casa de las niñas, de cada niña. Y allí se podían juntar hasta 2.000 objetos. Y ellas, uno por uno, sin saber ni a quién se lo daban. Estando en trance. En trance, efectivamente, mirando hacia arriba. Dice que la Virgen le decía, párate aquí, extiende el brazo. Y le daban a su propietario su medalla. Incluso si ya la había besado, porque solo la besaba una vez. Y si ya la había besado, decía que no, que esa ya estaba besada. Ya estaba bendecida. Luego, mira, lo que hablamos de la polvera, ¿no? Dice que había un objeto encima de la mesa que era una polvera. Y entonces decían, fíjate una cosa... Qué valor tiene la gente. Qué valor dejar una polvera, que esto es pues, de coqueteo, para arreglarte y tal. Y entonces, en ese momento, la Virgen dice que la niña le dijo, no, que dice la Virgen que le deis eso lo primero... Que no se lo dieran, que le decían que no se lo dieran para... Claro, no, que lo quiero lo primero porque es un objeto de mi hijo. Y entonces luego cuando lo devolvieron a una señora, la señora pues rompió ahí a llorar y dijo... Perdóname, pero era un señor que había estado en la guerra. Un señor, eso. Que rompió a llorar y que dijo que efectivamente que él llevaba la forma consagrada a los que iban a justiciar, cuando a la fusilar guerra en las mataron cárceles. A muchísima gente, sí. Por un lado y por otro. Y entonces
llevaban la polvera la sagrada forma. Exactamente, la para llevarla ahí oculta. Y la llevaba oculta en eso. Y entonces, eso él Yo creo que nunca era una mujer, no lo sé. No, era un señor, había sido cura. Pero bueno, el caso, que no nos liamos si era hombre o mujer. No, pero acabamos. Entonces cuando ella dice, lo primero que me den es eso, porque la gente decía que no quería, que no se lo dieran a la Virgen una polvera. Claro que era que no tenía sentido, una cosa frívola. Muy frívolo. Y entonces ella, lo primero, porque eso pertenece a mi hijo. Exactamente. Esa es la Dice, palabra. es un objeto de mi hijo. De mi hijo. Sí. Y ahora sigue tú. Venga, y entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el tema del trance? O sea, en el tema del trance, imagina que allí vienen médicos a probar, menos este, que fue el que firmó, que dice que solo se iban a comer a buenos sitios a Santander, pero que No estuvo arriba ni 2 días. que no le permitieron ver a las niñas. Eso es lo que él dice. Entonces, yo es que te digo que Garabandal es algo vivo, es algo abierto y es algo que cada vez tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque se ha intentado también que no exista, pero las niñas les pinchaban, les quemaban con cigarrillos, porque las niñas no parpadeaban en ese momento. Entonces, podía ser 1 hora, podía ser 10 minutos, incluso hasta éxtasis de 6 horas. Claro, incluso y además varias veces al día. 2 veces, 3 veces, ellas no sabían cuándo las iba a llamar, pero las llamaba y salían zumbando. No, iban a mí la Virgen a las mismas casas. También. ¿Y qué me dices de lo que es muy importante contar? Las niñas, cuando hablaban de la Virgen, hablaban como de una madre. Sí. Jugaban al escondite, lo que hace una madre, que hace la Virgen. Protegernos, ayudarnos. Cuidarnos, o sea, esa figura que no tiene que dar miedo. No, en absoluto. Ella, vamos a ver, ella como madre a nivel de que es una persona terrena, que luego tuvo una relación efectivamente cercanísima, pues imagínate, con lo divino, pero ella como persona humana es madre de toda la humanidad. Claro, por eso. Entonces ella es una mediación, fíjate, la Virgen lleva apareciéndose desde 1818, cada 10 años, en varios sitios del mundo. Algunos son muy famosos, otros no. Y la última aparición fue en Garabandal. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, porque ella dio una serie de mensajes y demás. Otra cosa que no quiero que se pierda, ¿no?, es el tema del éxtasis, porque es algo impresionante. O sea, a la niña se le hizo verdadera marranería, se le mordía, se le clavaban las uñas, ellas mismas decían que bueno, que ellas en ese momento no se daban cuenta, pero que claro, cuando despertaban del trance, luego les dolía. Y luego una anécdota muy interesante también es que las niñas eran, imagínate, una niña de 10, 11 años, 12 años, echas un palo, y allí los mozos, hubo uno que por lo visto era muy forzudo, que era tal, y quiso probar y le pidió permiso al padre y no pudo levantarla del suelo. No podían. Incluso cuando entraban en el trance una vez, que estaban las niñas y una de ellas entró en el trance, fue Maricruz, y cogió estaban con las ovejas y se quedó agarrada a una oveja. Y levantó los brazos y tenía la oveja colgando. O sea, una niña con un bracico de nada y con una oveja que pesaba aquello 40 kilos. Era una cosa espectacular. Pues al final no podían abrirle la mano, pero sin embargo, entre ellos, o sea, entre ellas, sí eran como plumas. Incluso fíjate qué curioso que había un puentecito de madera que solo cabían 2 personas. Ellas tenían costumbre de ir cogidas todas del brazo y aseguran, personas que hay vivas que han estado allí, que pasaban las 4 y que las 2 de las extremos iban volando. Volando. Incluso una señora... también en un testimonio que vi hace poco, de todas formas, también recomiendo que si este tema os está llegando, os está interesando, que lo busquéis en YouTube porque hay muchísima información. Gente que ha estado ahí. Sí, y incluso ahora mismo hay muchos sacerdotes. El padre Luzón está, por ejemplo, hablando del verdadero alcance que tiene esto tan grande. Pues eso es lo que decía yo al principio, que a la Iglesia no se le dio la importancia que tenía y ha cobrado mucha importancia con los años después de la pandemia y en el momento actual que estamos teniendo. Porque hay que recordar que cuando la Virgen dice el milagro, era Conchita le puso un ángel la comunión en la lengua. El milagruco. El milagruco que ella dice, él le pone y además todo el mundo lo pudo ver. Entonces no habían cámaras y hasta con esas, pues de los años 60 y sale perfectamente, lo pueden ver en YouTube. Sí, esa y uno de los mensajes que da la Virgen es...
que parece que a veces nos dicen esas cosas y decimos, madre mía, pues sí que pide esta señora. Y no, sacrificio, como... Lo primero que dijo fue el primer mensaje, dijo que había que ser muy buenos, que la copa, o sea, dijo, estamos abandonando el ir a... ¿Por qué no vais a ver a mi hijo más? El sacramento, meditar en la pasión y sobre todo hacer muchos sacrificios. Pero que los sacrificios hacen no comerte un chicle. Exactamente. Decir, que las crías lo explican con una naturalidad, por Claro. eso digo, insisto en que jugaban. Sí, sí, incluso fíjate, hace alusión al chicle porque dice, anda, Conchita, deja ese chicle hoy por mí, no te lo comas. Entonces, es muy curioso que el sacrificio realmente no es lo que pensamos Eso que es de lo que darnos digo, con el que litigio, nos acerca mucho ni a la no iglesia, andando. a la Virgen. Nos acerca Y al a Señor. ese sacrificio diario en el que me sacrifico también a ser mejor persona, a hacer a lo mejor algo que no me apetece hacer por hacerlo de buen agrado, ¿sabes? O sea, eso que podría ser un karma yoga, que dirían Claro. los hindúes, ¿no? Y luego en aquellos años decir que llevaran... Pero espérate un momentito. Ay, sí, Entonces, entonces ahí habla de eso y porque te voy a dar la explicación de por qué la iglesia no, o sea, confrontó. breve. ¿Qué hora llevamos? Pues nos quedan 5 minutos. Pues nada. Hay cosas que hay que... Bueno, venga, vamos a aclarar esto. En el primer mensaje se habla de eso, de los sacrificios, de que nos sacrifiquemos, sacrificios son de que tal, de que visitemos pero que sobre todo seamos buenos. Eso es lo principal. En el segundo mensaje, que también es un día 18, las niñas no querían decirlo bajo ningún concepto. Incluso la madre de Conchita, por ejemplo, dijo que le iba a pegar, como lo dijera. Era un escándalo absoluto. Hombre, entonces hablar de los curas... También tenemos que decir que estaba en ese momento el Concilio Vaticano II con San Juan Pablo VI. Estamos hablando de que estas niñas Pablo VI. Sí, tuvieron audiencia privada justo después de terminar el segundo concilio. Fueron a Roma a ver al Papa, llamadas por el Papa, cosa que tampoco ha trascendido. El Papa dijo que Garabandal no estaba cerrado. El Padre Pío les mandó una carta de puño y letra, luego fueron a verlo, diciéndoles que la señora de Blanco me ha dicho que en verdad va a estar hoy con vosotros y siempre. Entonces, el mensaje decía, los obispos... Curas, obispos y cardenales. Curas, obispos y cardenales están yendo por el mal camino y vaciando están la iglesia, llevándose muchas almas con ellos y van camino a la perdición. El vaso ya se está llegando, entonces ya está lleno. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando sale la encíclica del Concilio Vaticano II, Pablo VI dice, por debajo de las puertas del Vaticano se filtra el humo del demonio, eso está escrito. Dios, de verdad, era esto lo que querían decir. Y esto es lo que quería decir, entonces imagínate todo ese sector poblacional, además a partir de ahí hay una crisis tremenda en cuanto a las vocaciones, pasan de haber 8.000 al año a haber menos de 1.000. Entonces, no estaba hablando ya no solo de lo que ahora podemos interpretar con el tema del abuso de niños y todo eso. Bueno, que hay muchos factores más, porque la iglesia en ese momento estaba como haciéndose muy luterana, muy protestante. Sí, muy protestante, luego Claro. la gente, no, los curas... Y fíjate lo que hace alusión a Rusia. Hace alusión y habla del comunismo, que cuando el comunismo vuelva a invadir Europa, en la primera fuente de uno de los obispos que estuvo viendo fueron 3, uno de ellos era era vasco y digamos que estaba muy inclinado hacia el protestantismo total, ¿no? Y entonces, de hecho, luego dejó el sacerdocio. Uno de los que llevó la comisión. Entonces, claro, esto es un caso sin cerrar. ¿Por qué? Porque se habla de que va a haber un aviso. Pero vamos a seguir hablando la semana que viene, la próxima semana, Y porque nos quedan muchos detalles. Pero es importante decir que nos queda... Una de las cosas que dice la Virgen, déjame, Silvia, que te tengo que clavar el bolígrafo en los sesos, que no me dejas. Una de las cosas que tiene mucha importancia, porque decían, cuando las iglesias estén cerradas. Justamente. Y eso es importante decirlo, por eso digo que cobra mucho sentido en estos años. Y que habría también otro gran evento y ahora estamos vamos a acabar sínodo. con este. Sí. Vamos a acabar con este porque este es importantísimo. Cuando las iglesias estén cerradas, entonces los curas, los primeros que empezaron a decir, ¿cómo van a cerrar una iglesia? Nunca. Que no se pueda recibir la comunión. No se pueda recibir la comunión. Y llegó la pandemia y estuvieron las iglesias cerradas.
Y a partir de otra vez de la pandemia, cuando todo esto ha empezado otra vez a moverse. Claro, y tenemos la guerra de Rusia que está invadiendo, digamos, Claro. la parte que ya está muy, muy cerca de Europa y en fin, pues que las cosas van saliendo. Sí, sí, por eso digo que estamos en plena La actualidad. el próximo programa vamos a hablar de lo que la Virgen dijo en su último mensaje, porque lo hemos dejado ahí pendiente, otro Sí, 18 pero que es de importante julio. contar lo que le dio la comunión, que todo el mundo lo vio, que alrededor de la comunión se la puso en la lengua, el mensaje y lo de las iglesias cerradas. Y vamos a entrar en detalle porque es importante, es un momento Sí, de oración. incluso que querían engañarlas. Sí, sí. Bueno, Silvia, muchas gracias por subirte a la máquina Pues y de a nada. todos los que nos escucháis cada miércoles por la tarde. Mi agradecimiento más absoluto. Y desde luego a esos maravillosos invitados como a Ainara Olmos, a Emilio Ferrer, a Salva Ortega, a Carlos Villarrubia y a esta servidora, digo, que está aquí presente mi amiga Silvia Arenas. A ser felices. Servidora. El sábado de 12 a 2 en el 92, en el 91.5. A ser felices. Porque tantos